Gracias por esperarnos, seguimos acá en Punto de Partida. Vamos a hablar con Fausto Spotorno. Les voy a dar un breve contexto, él lo va a explicar un poquito mejor. Mañana hay una elección del, y voy a leerlo bien, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los periodistas le decimos elecciones económicas, pero es un poco más amplio. Uno de los candidatos es Fausto Spotorno. El otro, quiero ser claro con esto, es Gustavo Díez. Spotorno sería la lista opositora, hay más, pero es la principal. La otra es la de Gustavo Díez, que es la del oficialismo. La idea en Punto de Partida era hacer un debate donde Euge y yo íbamos a ser árbitros de un debate bastante moderado. Eran reglas básicas de propuesta a propuesta, por qué sí, por qué no, y un debate entre dos candidatos. Era bastante sano e interesante, ese era nuestro interés. Lo que pasó es que el candidato oficialista, después de 2 o 3 días de hablar con sus asesores, dijeron: tenemos más para perder que para ganar, por ende, gracias, pero no estamos. Podríamos haber dicho, ok, entonces no hay debate, porque falta uno. No nos parecía correcto, porque Spotorno había dicho yo voy, a sabiendas de que estaba el candidato rival enfrente. Entonces, si uno no está, lo lamento por el que no está. Del otro lado quedó el contrincante, que sí quería estar en un debate, lo cual me parece interesante. Aclarado esto, Fausto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y además es una lástima que no haya venido Gustavo Díez, porque la verdad es que me parecía valioso hacer un debate de estas cosas. No hay mucho debate de esto. Ni uno. Ni uno. Y la verdad es que era una buena oportunidad. Igual te voy a decir que también la lista naranja nunca fue muy adicta a ser transparente, ¿no? En general, ¿no? Para que te des una idea, el último número del balance del Consejo Profesional lo presentaron hace un año. Todavía no sabemos y perdió plata. Perdió 4.000 millones de pesos y todavía no sabemos si ganó. ¿Qué maneja económica? A ver, ¿qué sería? ¿Qué maneja el Después Consejo me meto en la Profesional? macro, iba a arrancar al revés, pero ya que estamos con esto, vamos por ahí. El Consejo Profesional lo maneja la lista naranja, que es una lista derivada de la lista naranja de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. O sea, es el mismo equipo de gente política que está en la UBA desde hace años. Estuvo Jacobiti, estuvo sentado en el Consejo Profesional hasta hace 3 años. Ahora está Justi, que también fue exdecano de la UBA, está en la propia lista. O sea, es lo que antiguamente Franja Morada, es ese esquema político, ¿no? Y esos son los que hoy están manejando el Consejo Profesional. La lista azul, que es la que la pertenezco yo, y la lista opositora, es una lista antigua, recién hablamos de 1979. Estuvo mucho tiempo manejando el Consejo, fue probablemente la lista que generó que el Consejo tuviera el volumen de tamaño que tiene hoy en día en Buenos Aires y la importancia que tiene. Y después, hace 6 años ya dejó de estar en el gobierno. Nosotros hicimos una renovación importantísima dentro de la lista azul. Y ahora estamos presentándonos en esta campaña. ¿Y qué elección? Digamos, si lo llevo a la práctica, el Consejo es importante ¿por qué? Mira, además de caja, ¿qué administra? Bueno, ¿qué decide? Hoy el Consejo se estaba convirtiendo en una caja, ¿no? Para mí el gran problema es que lo que vemos es un Consejo que en el pasado era un Consejo que tenía un trabajo interno muy importante, donde se capacitaba a los profesionales. Pensá que la mayoría son contadores. Ok. O sea, ¿nuclea contadores? Contadores, economistas, actuarios y licenciados en administración, además de cualquier otro profesional de ciencias económicas, pero la ley está hecha para esos 4, pero cualquier otro se puede inscribir, ¿no? Ahora bien, el Consejo, por ejemplo, el caso de los contadores, que es el más obvio, normas contables y cambios impositivos cambian cada 2 minutos. Mientras estamos hablando acá y hay en Arca escribiendo una norma o en el Ministerio de Economía. Entonces, la capacitación continua generalmente se podía encontrar en el Consejo Profesional. Un profesional históricamente iba al Consejo a ver, che, ¿qué pasó esta norma? ¿Cómo es? El blanqueo. Y el Consejo trataba de traer a la gente que armaba eso. Muchas veces traía a la propia gente que escribía la norma, decir, bueno, explícanos cómo es que se funciona esto. Bueno, todo se fue perdiendo muchísimo. Congresos, todos los congresos de auditoría, de tributarios, económicos, los hacía el Consejo, eso desapareció por completo. Entonces tenía una actividad de capacitación muy importante. Y después tiene una actividad ética. Vos sabés que los contadores son los que firman los balances. Ahora, poné que vos pedís un crédito en un banco. El banco te dice, bueno, tráeme tu balance. ¿Cómo sabe el banco que ese balance no lo hiciste vos en tu casa con PowerPoint, Excel y Word? Bueno, porque lo firma un contador. Pero la firma la podés inventar vos. Entonces, ese contador tiene que ir al Consejo y decir, che, confirmar que yo soy contador, que efectivamente esto es verdadero. Y eso es lo que hace el Consejo. Ahora, se hace eso ¿por qué? Para no generar engaños y ese tipo de cosas. Pero puede pasar que un contador diga o alguien viole las normas. Bueno, hay un tribunal de ética que te dice que en el peor de los casos, si eso terminó siendo una estafa, te puede sacar la matrícula. O sea, no puedes ejercer más como contador, ¿no?
Lo mismo que pasa con los médicos cuando hacen una operación mal o cuando tienen algún problema serio de decisión. Entonces, el Consejo tiene el Tribunal de Ética, tiene la matrícula, que es la lista de quiénes son los contadores efectivamente habilitados, y tiene toda esta otra área de capacitación histórica. Y además, en el pasado también solía hacer muchas propuestas. O sea, estamos ahora camino a una reforma tributaria, camino a una reforma laboral, camino a una reforma provisional. El Consejo en el pasado sacó propuestas de reforma tributaria. Y están los tributaristas más importantes del país, están matriculados en el Consejo. Tiene una comisión impositiva tributaria dentro del Consejo, donde están todos los que saben. Y el pasado ha sacado el libro azul. ¿El vínculo con Poder Ejecutivo? A ver. Ahora vamos a poner el tweet, si podemos, pongámoslo. En general, siempre el Consejo tiende a tener un buen vínculo con los organismos reguladores. Eso es súper importante, que tenga vínculo con los organismos reguladores y con el Poder Ejecutivo, sí, ¿no? Obviamente, por ahí a más alto nivel es para casos más extremos, pero en general. Estamos viendo ahí por eso preguntaba el vínculo con el Poder Ejecutivo. Caputo dice que bueno que te involucres, es Potorno, única forma de cambiar las cosas. Ahora, ¿el gobierno no sentís que va lento en algunas reformas que necesitan contadores? Te digo por lo que hablo con mi contador siempre. A ver, el gobierno, creo que eso de cómo van las reformas, todo eso depende mucho en algunas poder en la legislatura, y otra vez hay cosas internas que hay que resolver. Y es cierto que yo creo que el Consejo ahí tiene mucho para aportar. Un Consejo que pudiera proponer propuestas. Proponer propuestas, bueno, sí, es duplicar la idea, pero que pueda hacer propuestas, que pueda ayudar en eso, sería valiosísimo. A veces, porque a veces los propios poderes están metidos en una cuestión pensando más en la política, en las decisiones, en priorizando otras cosas. Los propios organismos públicos, organismos reguladores, por ahí tienen su propia visión de las cosas y creemos que falta la voz de la visión de la persona que trabaja día a día con estas cosas, ¿no? El contador que día a día trabaja con las normas, el actuario que trabaja día a día con las normas. Me parece que esa visión falta y el Consejo hoy no tiene voz y debería ser un ente con mucha voz. Tiene suficiente capacidad para hacerlo, pero de sobra, ¿no? Bien. Es una decisión del Consejo hacerlo, no hacerlo. Ahora, bueno, tu lema acá es viene la libertad al Consejo. Tu intención es justamente, entiendo, seguir, si querés, la línea más liberal de la economía. Sí. Como, bueno, en su momento fuiste asesor del gobierno actual. Sí. Y de hecho tuviste una salida que fue bastante, que hablamos bastante de eso, sí, digo, de esa salida. Entonces ahora digo, vos, ¿con qué ideas querés seguir? O digo, ideas que hoy un gobierno que al mismo tiempo después, digo, vos diste un pase al costado, entonces... Sí, a ver, es cierto que la posición donde yo estaba era muy incómoda para mí y para el gobierno, porque esto de estar afuera y adentro es medio difícil, ¿no? Recordemos que yo era una posición ad honorem, como todos los asesores, teníamos trabajo. O sea, al otro lado teníamos un trabajo, en el caso mío, la consultoría y el tema educativo. Y es muy difícil comportarse como un funcionario cuando uno no es funcionario. El funcionario tiene que hacer algunas cosas de defender toda a capa y espada, y por ahí uno como un consultor, claro, como un consultor no lo puede hacer. Tu cliente que te pregunte, che, aproveché, pregúntale a tal. Exacto. Bueno, eso en realidad, eso fue una cosa que nosotros le pedimos desde el día 1. No queremos tener ni información privilegiada. Cuando nos juntamos por primera vez el grupo de asesores, no queríamos tener ni información privilegiada ni contactos con fuentes oficiales. Sí. Por una razón de autopreservación. Te imaginas que encima que es ad honorem, haciendo un esfuerzo adicional, lo hacemos porque nos parecía bueno poder proponer cosas, comernos un juicio. Terminás en Comodoro Pi en 15 minutos. Terminás en Comodoro Pi, sos el eslabón más débil, entonces no queríamos tener contacto, nada. Solamente hacer nuestras propuestas y ayudar en lo que pudiéramos, pero sin tener información de ningún tipo. Por eso era una situación medio incómoda. La verdad que fue una... Ojo, yo creo que a futuro un consejo de asesores externo para el presidente es una buena idea, ¿no? ¿Es una buena idea? Creo que es una buena idea, pero tiene que estar... Con la centralidad que quiere tener Caputo y Sturzenegger, ¿te parece una buena idea? Me parece una buena idea como una institución de largo plazo. Esto es importante. No como una institución de corto plazo donde estemos, bueno, che, ¿qué va a hacer con el dólar? ¿Vas a acordar a la Argentina 2030 de Macri que era un...
Pero tiene que ser una cosa muy externa. A ver, y la función tiene que ser muy específica, tiene que ser muy institucionalizado, ¿no? Claro, porque en Argentina todo es corto plazo. Claro, todo corto plazo. Y más en términos de economía. Es muy difícil eso que estás Pero planteando. es muy difícil, pero hay que pensar, yo creo que como una idea, como pensarlo, un consejo de honor que esté fuera, pasa que tiene que estar muy clara su función. Muy clara, porque estás hablando de gente que no va a estar en el gobierno y que la función principal es la siguiente para mí. A veces los gobiernos se aíslan, se terminan aislando. Entonces, tener un grupo de gente que... ¿No sentí que este gobierno a veces se aísla? Mira, yo creo que puede pasar, le puede pasar a cualquier gobierno, pero me parece que el gobierno en general tiene muy en claro cuáles son las prioridades que tiene que ejecutar. No es un gobierno que esté fuera de la realidad. O sea, y más hoy en Argentina, donde te das cuenta cuáles son los principales problemas, sobre todo en materia económica, que es lo que me toca a mí, ¿no? Hay una frase del presidente que cuando dijiste yo voy, dije, guardémosla porque quiero que la escuche. Yo no entiendo más nada. Nací creciendo en una Argentina donde te dicen, guarda que nos faltan dólares, entonces tenemos que ir, si no hacemos deuda externa, emitimos porque ahí nos faltan reservas, entonces constantemente, y cuando no tenemos reservas, todos corremos al dólar y otra vez vuelta a empezar. Sí. Y ahora si te voy a pedir que te pongas los auriculares, le preguntó Mariana Brey, creo, a Milei, al presidente, por la necesidad de dólares. Esta fue la respuesta del presidente, quiero ver tu análisis. A ver. El crecimiento de un país, te pregunto, ¿requiere de una gran cantidad de dólares? Eso es una falacia. Eso suele hacerlo aquellos que han quedado y atrapados en conocimientos vetustos e incorrectos. Porque si yo sostengo que lo que necesito es una gran cantidad de dólares, es básicamente un modelo que se llama Export-Led Growth, o sea, digamos, el crecimiento liderado por exportaciones. Ahora, cuando vos entonces pensás en esos criterios, es que como que estás considerando que para crecer vos tenés que tener superávit de cuenta corriente, superávit externo, ¿sí? En la línea real. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La cuenta corriente, en el fondo, es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión doméstica. Si vos lo que estás haciendo es generar superávit de cuenta corriente, quiere decir que vos ahorrás más que lo que invertís. Por lo tanto, vos estás invirtiendo menos de lo que podrías invertir. Entonces, no necesitamos dólares. Está hablando del modelo de las tres brechas, se llama así. A ver. Súper técnico lo que explicó, pero la idea es sencilla. Lo que dice el presidente es lo siguiente. Si vos tenés superávit en cuenta corriente, es porque hay faltante de dólares en la economía. Entonces, con faltan dólares, lo que tiende a ajustar es las importaciones. O sea, la gente tiene dólares y los saca del país. Porque los saca porque se equivoca. Entonces, faltan dólares para importar, resultado, tenés déficit superávit en la balanza comercial. Entonces, no puedes importar todo lo que querés importar. Que es el caso de una economía donde hay salida de capital y desconfianza. En general, lo que dice él es cierto. Cuando hay confianza, entran dólares en la economía. Hay un excedente de dólares en la economía y eso genera un exceso de importaciones sobre exportaciones y un déficit en cuenta corriente. Y por eso pasa a ver que en los periodos en los que hay entrada de capitales hay déficit en cuenta corriente. Y cuando hay salida de capitales hay superávit en cuenta corriente. Y eso es completamente cierto. Yo lo tomaba como pregunta de examen a los alumnos eso. Claro. Explicando ¿qué genera el déficit en cuenta corriente y qué genera el superávit en cuenta corriente? Si alguien me decía que, por ejemplo, había superávit porque se exportaba mucho, volvé en diciembre, porque como me decía el titular de la cátedra, yo era ayudante en ese momento, es que la cuenta corriente es el signo de la entrada de capitales. Si entran capitales, tenés déficit, porque es una matriz doble entrada. Ahora, el otro punto es el tema de si necesitas dólares para que la economía funcione. En realidad lo que necesitas es que haya ahorro en la economía. Porque vos para crecer son dos variables claves, la inversión y la productividad. ¿Dónde sale la plata para la inversión? Bueno, el ahorro. Alguien ahorra y otro invierte. A veces ahorro puede ser interno, como está pasando ahora, que en realidad le decimos entrada de capitales, pero en realidad lo que pasa es que teníamos toda la plata bajo el colchón y la ponemos en el sistema, entonces parece que fue una entrada de capitales. Y la otra es la productividad, que eso se logra mejorando tecnología, mejorando las instituciones, y en parte lo que está haciendo el ministro Sturzenegger es desregular. ¿No es acorde el planteo de por qué no compran reservas? Bueno, esa es otra pregunta. Eso ya es un tema más de corto plazo.
Acá hay un punto, acá sí, yo creo que, te lo voy a poner de esta manera. Hay dos razones por las cuales yo veo que el gobierno, sobre todo una, por las cuales veo que el gobierno no está comprando reservas. Vos sabés que para comprar reservas, ¿cómo compra reservas el Banco Central? Tiene que emitir pesos. Sí. Compra dólares, emite pesos. Entonces ahí deberías ver del otro lado un aumento en la demanda de dinero. Para que esos pesos puedan ser absorbidos sin que haya un salto inflacionario. Hay algún aumento de la demanda de dinero. ¿No? Yo diría, bueno, con ese aumento de la demanda de dinero el gobierno podría tratar de recuperar reservas emitiendo pesos. Lo que pasa es que tiene otro problema B, que es que todavía no ha ingresado de lleno al mercado financiero internacional. Y bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Vos sabés que el gobierno de Alberto Fernández se colocó muchísima deuda en pesos. Mucha deuda en pesos, porque el mercado internacional estaba completamente cerrado. La emisión monetaria estaba descontrolada, o sea que igual tenían déficit, igual le faltaba plata, así que lo que hizo fue emitir más deuda en pesos, al punto tal que casi desaparece el crédito al sector privado, porque le colocaste a los bonos, a los bancos, bonos en pesos, en tanta cantidad que el crédito al sector privado pasó de 14 puntos del PBI a 4 puntos del PBI, ¿no? Ahora bien, ahora empieza a recuperarse el crédito del sector privado y los bancos dicen, yo no quiero más bonos, ya, te devuelvo los bonos que me diste antes. Ahora, te devuelvo los bonos significa que el gobierno necesita los pesos. Desde agosto que el gobierno no está pudiendo renovar el 100% de la deuda en pesos. Y eso, por ahora lo estuvo pagando con depósitos, pero eso le puede costar al gobierno tener que emitir pesos para pagarlo. ¿Está? Y la máxima es la no emisión. La máxima es la emisión. Por la inflación. Por la inflación. Porque además la demanda de dinero no se está recuperando. Si se recupera la demanda de dinero, no hay problema. Se emite Entonces, acá viene el gobierno, el problema del gobierno. Dice, bueno, yo por ahí tengo que emitir los pesos. Entonces tengo que encontrar una forma de rescatarlo después. Ahí está el famoso preal que se va a colocar, etc. La idea es, bueno, coloco un bono para pagar los dividendos y todas esas deudas comerciales al exterior que quedaron pendientes. Sí. Te doy el bono, vos me das los pesos y yo saco de circulación los pesos que acabo de emitir para pagar esa deuda. Eso es una opción. Lo que creo que el gobierno no quiere hacer es agravar el problema emitiendo más pesos para comprar dólares. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo se resolvería todo esto? Fácilmente, si aumentara la demanda de dinero y se abría el mercado internacional. Porque si abría el mercado internacional es fácil. Coloco un bono afuera con los dólares que obtengo, emito pesos para pagar los bonos locales y después saco los bonos locales vendiendo los dólares. Y voy transformando la deuda en pesos en deuda internacional. Pero... Bueno, a eso iba mi pregunta próxima. Está haciendo el gobierno todo este esquema en un país que está endeudado. Sí. En un país que tiene una meta de 4.500 millones de acumulación de reservas con el FMI ahora en junio y que para eso está pensando no en comprar en un dólar muy barato o dentro de las bandas de flotación barato porque estuvo cerca del piso de la banda, ahora está en 1.200 por ahí, pero estuvo cerca. Y elige seguir endeudándose, los 2.000 del repo que van a venir en algún momento, los 1.000 del Bonte de ahora colocados, que fue la primera salida, si querés, al mercado internacional, y con más deudas y compromisos a pagar a futuro. Entonces, está todo bien, digo, pero es un país que no necesita dólares según lo que dice Milei, pero al mismo tiempo los necesita porque tiene una deuda. Yo creo que no es la prioridad. A ver, pero no es que se están endeudando. Vos pensás, por un lado está mostrando toda la colocación de deuda que decías, pero por otro lado está cancelando deuda en pesos. Entonces, el gran problema que tiene con la deuda no es un problema de tamaño la deuda. De hecho, si vos agarrás el ranking de deuda externa, por ejemplo, de Latinoamérica, Argentina está a mitad de tabla. No es un problema de deuda, es un problema de vencimientos. Tenés muchos vencimientos muy cortos en pesos a corto plazo y no tenés acceso al mercado internacional como para poder ordenar todo ese problema. Vos pensás que el mercado de deuda argentino es 3 veces el mercado financiero argentino en su totalidad. Entonces, eso significa que no podés resolver el problema de los vencimientos de deuda solamente con el mercado financiero argentino porque es muy chiquitito para todo el ordenamiento de deuda que tenés que hacer. Entonces, estás buscando, lo que estás viendo en el fondo, todas las colocaciones, el repo, del BOPREAL, es el gobierno tratando de decir, bueno, hasta que no pueda entrar a los mercados financieros internacionales, tengo que inventar alguna para ir claro. manejando la situación. Dijiste la palabra inflación. Yo lo miro de un costado más político y digo, entonces, Fausto, a ver, si yo fuera tu cliente te pregunto, Fausto, entonces, la máxima es, la inflación tiene que estar igual o tiene que estar a la baja porque tenemos que ganar una elección. Sí. Después de la elección se entiende entonces que viene un plan, no sé si distinto, pero un mover piezas. Yo creo que no necesariamente. A ver, acá hay dos
dos eventos que yo lo pienso como economista, no tanto como político. Entonces, ¿qué es lo que miro hoy? Yo lo que miro son dos eventos que para mí al gobierno le solucionarían 1000 problemas. Uno es poder ingresar a los mercados financieros internacionales. Eso le permitiría ordenar todos los vencimientos de deuda, prolijar todo ese lío de los... Más, toda la historia del BOPREAL no existiría si vos pudieras colocar el bono afuera. Es más, el BOPREAL es una forma de colocar un bono a través de otro señor. O sea, yo te vendo el BOPREAL a vos para que vos hagas el contado con liquidación, lo mandes afuera. Entonces, como no lo puedo colocar yo, te hago que lo coloques vos. Te das cuenta que el gobierno tiene un problema ahí. Si no tuviera limitaciones en el mercado internacional, estos problemas desaparecerían. ¿Y el otro? Casi como darle la margen. Y el otro es la demanda de dinero. Todavía la gente quedó muy desconfiada de los niveles altos de inflación y la gente sigue demandando poco dinero. La demanda de dinero histórica en Argentina, tomando el M2 es una definición de dinero. Sí. O sea, es que cuando hablamos de dinero, es decir, ¿qué es dinero? El circulante, la caja, la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, ¿qué es? Bueno, entonces los economistas, con mucha imaginación en los nombres, le pusimos Son raros, a las diferentes definiciones de dinero, money 0, money 1, money 3, money 4, M0, M1, M2. ¿no? Entonces, M2, que es la definición por ahí hoy más completa de dinero, más parecida a lo que entendemos como dinero nosotros, que es todos los billetes y monedas que circulan, todo lo que está en la caja de ahorro y todo lo que está en cuenta corrientes de los bancos, los cuentas corrientes lo que pagan con cheques, las empresas, y caja de ahorro lo que pagamos todos nosotros cuando pagamos con débito, con crédito, con billeteras virtuales. Todos esos están basados en la caja de ahorro, ¿no? Entonces, esa definición de dinero, en porcentaje del PBI en el 2000, estoy hablando de la época de Macri, no hace mucho, era 12% del PBI. Hoy está en 7% del PBI. Esa es la demanda de dinero. Con lo cual deberías tener capacidad de recuperar esa demanda de dinero, pero no estás ahí todavía. Y si bien se está recuperando, porque yo voy a hacer 4, todavía la demanda de dinero baja. Y eso le genera el otro problema al gobierno, que es, bueno, quiero comprar reservas, quiero resolver el problema se lo puedo resolver el problema de, por ejemplo, la deuda. Colocando deuda afuera, no, porque no tengo mercado afuera. Y pagando la deuda, tampoco, porque no tengo demanda de dinero para que me absorba eso, ¿no? Bien. Y por eso es que yo creo que el tema de reservas es hoy un problema más bien de corto plazo. En la medida que se vayan erosionando, solucionando estas restricciones que se está poniendo hoy la economía, el mercado internacional y la economía interna, creo que estos problemas se van a ir limpiando. No lo veo como un problema de largo plazo. Fausto, gracias. No, muchas gracias a ustedes. por haber venido. Que vos tenés lista azul. ¿Te transformaste en político en cuánto tiempo? En 2 segundos. ¿En qué momento pensaste que ibas a terminar una entrevista diciendo, y vos tenés lista azul? Sí, en realidad esto lo tengo Esto lo tengo, ¿sabes qué? Más de vendedor, de consultor y pyme. Acá te con el folleto. Bien, gracias, Fausto. Bueno, muchas gracias a ustedes.